Un saludo para todos. En esta ocasión haré un reportaje del libro Basta de historias del autor Andrés Oppenheimer. Mi nombre es Juan Diego Piña y vamos a hacer un pequeño recuento del mismo. Empezamos entonces con el contenido del libro y en la cual Andrés Oppenheimer como autor hace una fuerte crítica a lo que es el desarrollo de Latinoamérica. La pone en paralelo a las grandes potencias económicamente estables, aquellos países los cuales han podido surgir en las últimas décadas. Tenemos que tener muy en cuenta que Latinoamérica es uno de los mayores sitios en los cuales podemos encontrar la mayor diversidad, diversidad en cuanto a los recursos naturales y la gran abundancia de materias primas. Partiendo de allí, entendemos entonces que Latinoamérica tiene todo para llegar a ser competitiva en cuanto a la economía actual. De la misma forma, entendemos que muchos de los países los cuales llevan la batuta en la economía global e internacional son países los cuales desarrollan excelentes ideas, son los países los cuales brindan mayor recursos económicos a lo que es la investigación, la innovación, las tecnologías, etc. Entonces, debemos partir de algo totalmente clave y de algo que muchos presidentes, los cuales por lo general cuando llegan a su mandato presidencial no tienen en cuenta, piensan que la pobreza se debe resolver con reformas económicas, pero no tienen en cuenta que la verdadera herramienta que cada persona y que cada país tiene para salir de la pobreza es la educación. Entonces, Andrés Oppenheimer hace énfasis y hace hincapié en cuanto a una buena educación. Entonces, los resultados que se pueden llegar a tener obteniendo y mejorando la calidad educativa. En cuanto a lo que son países como Singapur, China, India, actualmente se puede destacar en Latinoamérica, Chile, Estados Unidos, etc., han apostado a lo que es la educación y como podemos ver en los actuales rankings son bastante alentadores los resultados. De la misma manera, en cuanto a la calidad de los profesores podemos ver que lastimosamente Latinoamérica no tiene muy buena calidad en cuanto a los profesores. No estoy desmeritando el trabajo de los profesores latinoamericanos, pero si los ponemos a comparación con profesores que están en otros sitios, en otros países de primer mundo, y entendemos entonces que ser profesores en estos países es una de las labores más prestigiosas, por no decir que la más prestigiosa, y que por ejemplo aquí en Latinoamérica es una de las carreras las cuales por lo general son vistas como la última opción, como el último renglón que tienen los bachilleres a escoger. No se da esa vocación desde un principio. Tener en cuenta que la calidad de vida de un profesor en los demás países es demasiado grande, que los aportes del gobierno y las motivaciones, los incentivos, todo eso cumplen un papel fundamental en cuanto al desarrollo de unos buenos profesores. Partiendo de la educación, entendemos que la economía global está requiriendo en estos momentos la participación de toda América Latina. Podemos ver el gran cambio que en las últimas décadas ha tenido países como Colombia, como Chile, como Brasil, los cuales paulatinamente le han apostado a esto. Sin embargo, se requiere una mayor inversión y una mayor calidad en cuanto a la manera en la cual pueden impactar al mundo. También toca parte importante en cuanto a lo que son las universidades y usa esa nota importante en la cual dicen que los países, los del primer mundo, le abren las puertas a universidades que vienen de otros países. ¿Qué hacemos acá en Latinoamérica? Por el contrario, cerramos toda posibilidad y toda relación que pueda existir con los demás países. Es un error, nos cerramos nosotros mismos y cerramos la posibilidad a los bachilleres, a los profesionales, a los estudiantes a interactuar con el mundo globalizado. De la misma manera, Oppenheimer hace una fuerte crítica a lo que es el pasado
histórico de un país. Me refiero a los sucesos que dieron origen a aquellos países como los conocemos hoy en día. Y entonces, si ponemos ese paralelo con culturas milenarias, los cuales tienen aún más pasado histórico que la misma Latinoamérica, y vamos a darnos cuenta de que no le prestan tanta atención a esos sucesos, a esas memorias, a esos próceres, entonces nos damos cuenta que ellos están realmente pensando en el futuro y están pensando en cómo sobrellevar y cómo lidiar con los demás países. ¿Qué hacemos en Latinoamérica? En Latinoamérica aún debatimos dónde debe ser enterrado un prócer de la libertad, un prócer de la independencia. Entonces son cosas que realmente nos damos cuenta y nos hacen caer en cuenta de cómo está la situación en Latinoamérica. Gracias. En Estados Unidos, el mercado más grande del mundo. El país latinoamericano que más patentes registró en Estados Unidos fue Brasil, con apenas 100 patentes. Colombia registró 7 patentes. Imagínate, Corea del Sur 8.800 patentes, Colombia 7. Para todos, en esta ocasión nos encontramos con el señor Elkin Cortés, el cual va a responder una serie de preguntas. ¿Cree que los maestros en Colombia son bien pagos y su profesión es vista con buenos ojos en nuestro país? Pues yo creo que sí están bien pagos, pues porque el nivel educacional que tenemos con respecto a los otros países es demasiado bajo. Creo que no están siendo lo suficientemente comprometidos con su labor como educadores. Siento que podrían estar mejor pagos si la calidad educacional en Colombia subiera, pero pues hasta el momento no se ha visto eso, entonces yo pienso que están bien pagos. Y en cuanto a si su profesión es vista con buenos ojos en nuestro país. No, su profesión es vista con buenos ojos, ¿por qué? Por ese mismo nivel académico que manejamos con respecto a los otros países. Entonces pienso que su profesión no está bien vista ni no se ve seriamente ante los demás por eso, porque siento que falta seriedad y compromiso de parte de los profesores. Listo. Segunda pregunta. ¿De qué manera para usted como colombiano podemos sacar adelante a nuestro país en cuestión de educación? Cuestión de educación, primero que todo tenemos que los padres, en conjunto con los maestros, ser conscientes de que para educar a un niño se necesitan las dos partes, no solo una parte, no solo el maestro, sino además nosotros los padres tenemos responsabilidad directa en cuanto a la educación de nuestros hijos. Por eso creo que el compromiso tiene que ser conjunto, no solo de los profesores, sino de los padres también. Y finalmente, ¿cómo califica la actuación de Colombia en las pruebas PISA? Pues lo que se veía venir, o sea, normalmente pues no tenemos un nivel educativo alto, ni un compromiso ante la educación en cuanto a los padres, los profesores y los alumnos. Entonces, pues, ¿qué esperamos sacar? Pues una mala calificación normal. ¿Calificaría entonces a Colombia como valiente en afrontar esas pruebas? Valiente, sí. Estúpido también, porque pues usted cómo se va a lanzar a una cosa que sabe que va a ocupar el peor lugar, sin embargo lo vas a hacer. Pues yo, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué creería que deberíamos haber hecho? Pues primero prepararnos y después sí lanzarnos al ruedo con ellos. Pues no hacer un mal papel allá. Listo. Muchas gracias. Con gusto. Buenas tardes, nos encontramos en esta ocasión con el señor Rafael Barragán, el cual va a responder unas preguntas. Entonces, ¿qué opina de la economía de Colombia? De la economía de Colombia, del desempleo, demasiado. Hay desempleados, eso también pienso. Otra cosa, que la gente ya de edad de los 50 años en adelante ya va a buscar un trabajo. ¿En qué trabaja el señor Rafael? Yo soy independiente. ¿Independiente? ¿Se ha visto afectado con las crisis económicas del país? Claro, sí, bastante más que global, las petroleras, el desempleo.
sentido, entonces podemos ver que todos estamos en una misma economía y estamos siendo afectados. Sí, señor, sí, claro. Bueno, muchísimas gracias. Igual a usted, gracias. Un saludo para todos, nos encontramos esta vez con el arquitecto Cristian Molina, el cual va a responder una serie de preguntas. Primero, ¿qué cree que hace un país próspero y estable económicamente? Que hace un país próspero y estable, pues creería que estar a la vanguardia, estar informado, como actualizado de los factores que han trascendido durante los tiempos, como la tecnología, la parte económica, la ciencia, todos los factores hacen parte importante a la hora de generar un país próspero. Si uno no está siempre actualizado, nos hace diferentes. Por ejemplo, hoy en día estamos totalmente alejados a lo que puede llegar a ser un país desarrollado. Y la segunda pregunta es, ¿qué tiene que ver la educación con el progreso económico? Pues creo que esa es parte fundamental como la primera pregunta, ¿no? Es decir, que si estamos informados, estamos actualizados, nos hace diferentes. Porque, por ejemplo, China puede construir un edificio en 19 días? Porque acá en Colombia no se puede hacer, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de tecnología utilizaron? ¿Qué fue el procedimiento? ¿Cómo hicieron? O sea, ¿por qué lo hacen en 19 días y nosotros acá duramos años hacer una hora? Sí, por ejemplo, hacer un puente sí, un puente subterráneo, digamos así. Entonces aquí dura 7 meses o 7 años, relativamente 7 años, donde pues por tiempo, porque se demoran los trámites, por la corrupción, por tantos problemas que hay, no gestionan de forma adecuada para generar eso. Entonces son como la tecnología está a la vanguardia para generar. En ese sentido, entonces, ¿Colombia iría por un camino? Pues para eso necesitamos la educación, para eso necesitamos a los universitarios. Cada vez necesitamos que estemos mejor educados, que haya mejores profesionales con mejores tecnologías, que aprendan diferentes cosas, que vayan al exterior, que vuelvan y que se enfoquen en Colombia, pues que sería muy bueno. Eso, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, continuando con las entrevistas, nos encontramos con el patrullero Wilmer Díaz, el cual va a responder unas preguntas. Entonces, ¿cree que los maestros en Colombia son bien pagos? Pues la verdad no. ¿Por qué creería eso? No, porque es una ardua labor y prácticamente ese sobre los maestros recae una responsabilidad muy grande y prácticamente como eso viene de casa y ahorita con esta juventud que viene, pues yo creo que los maestros tienen ahorita un trabajo aún más pesado. ¿Qué haría entonces para subir ese salario? ¿Qué consejo les daría a los profesores? ¿Qué diría yo? Pues prácticamente como tienen un gremio de los maestros, que más exigencia del Ministerio de Educación, que nos apoye, que baje el sueldo, más sueldo. Que aumente entonces el sueldo. Exactamente. Listo. Muchísimas gracias. Eso será todo. Lo mejor de Colombia puedes reconocer, está dentro de ti donde quiera que estés. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compra colombiano, cambiemos la historia. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compra colombiano, cambiemos la historia. Compra progreso, compra país. Para concluir, me gustaría hacer una pequeña invitación a todas las personas que están viendo este video para que caigan en cuenta y que tomen las decisiones respectivas en cuanto a su educación, en que la diferencia la hacemos todos, en que un país se construye en las acciones de cada uno, que
cada quien busca su propio progreso y su propio bienestar. Entender entonces que las oportunidades están, que debemos aprovecharlas y que no debemos desmeritar a un país por, de todas formas, por no estar en los primeros puestos de una economía global y desmeritarlo en cuanto a sus riquezas culturales, a sus riquezas en cuanto a humanidades, a la gente, que es lo que realmente, como podemos ver a la hora de analizar una sociedad, es lo importante. Entonces, pues eso es todo por hoy. Felicitar al autor Andrés Oppenheimer, un excelente trabajo, y por esta oportunidad que se me ha dado para hacer el pequeño análisis del mismo libro, Basta de Historias. Muchas gracias.